el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera Internacional del Sur. Eso es así. Miren, para los años 80, los años 90, y aquí hay gente que vivió de cerca año dorado esas historias, sobre todo porque tenían cierto vínculo con la clase política, y me refiero más al tema de Giovanni, que viene del Partido Reformista desde joven. Giovanni. Sí. Mi primer voto fue por Juan Bo. Juan Bo estaba de moda. La clase. No, eso no es verdad, no. Eso no es verdad. La clase política acostumbró a la ciudadanía para esos años a que quien movilizaba más personas lo hacía en base a propuestas. De hecho, los tres colosos de la historia del siglo XX, finales del siglo XX, Joaquín Balaguer, José Francisco Peña Gómez y Juan Bosch, sus mítines eran precisamente la 17 para presentar propuestas. Puente 17. Y la gente iba precisamente a escuchar las propuestas de esos colosos de la política dominicana. Y así mismo se reproducía a otros niveles más bajos las propuestas. Sin embargo, a la entrada del nuevo siglo, como que la clase política y la desaparición de sus actores, esos tres colosos de la historia, la clase política fue como menguando en ese sentido la presentación de las propuestas. Y vino con ella entonces un elemento que es, sin lugar a duda, lo que más nos ha hecho daño, o lo que más le ha hecho daño a la clase política de este país, y sobre todo el efecto que ha causado en la sociedad, que es el tema del dinero. Que el que de una u otra forma maneja el peso para movilizar las masas el día de las elecciones, pues evidentemente ese es el que es alabado, alabanceado, amado, querido, respetado dentro de ciertas organizaciones políticas. Sin embargo, yo creo que la sociedad dominicana en ese sentido y la clase política debe tratar de volver a esos orígenes. Que a finales de la década de los 80 y de los años 90, pues fue lo que más se evidenciaba de nuestra clase política en este país. Hoy, el Partido Revolucionario Moderno, el Partido Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, irán a un proceso que está pautado, fijado para el día 1 de octubre, y preocupado yo en ese sentido de que los actores políticos, y en este caso los aspirantes de todos los partidos políticos, pues puedan presentar propuestas reales a la ciudadanía que va a votar por usted, propuestas reales a una población que necesita que sus tomadores de decisiones pues digan qué harán si llegan a ser, en este caso que se está convocando a regidores. Y es precisamente por eso que cuando uno observa, por lo menos en el municipio cabecera de Barahona, cuáles son los actores que participan en este proceso, cuáles son los proyectos a las regidurías que presentan, nosotros nos encontramos, y tengo que decirlo, triste y lamentablemente, porque lo digo, esto debería ser la regla, pero es la excepción. Es la excepción porque el único proyecto a regiduría que ha presentado una propuesta real, efectiva a la ciudadanía, ha sido la de un joven que ha querido decollar en la política, que aunque viene de una familia política históricamente, ha sido que ha querido trillar camino propio, y me refiero a Ricardo Dominici Iki, que por ejemplo esta misma semana
al padre Ángel Cuevas, sacerdote de la Catedral Nuestra Señora del Rosario, fue y le presentó de manera formal su propuesta de desarrollo para Barahona, de llegar a ser regidor ante la sala capitular de este municipio. De igual forma ha presentado esas propuestas a la clase empresarial de este pueblo, y de igual forma la ha presentado al interno de su partido, que es el Partido Revolucionario Moderno. Esto realmente debe incitar a todos los que compiten, a todos los que en este proceso están terciando y los que pasarán en este proceso para las elecciones del mes de febrero del año próximo, a que presenten propuestas reales, propuestas efectivas, que busquen desarrollar evidentemente el municipio de Barahona. Que usted, como una persona que va a decidir cómo se desarrolla este municipio en unos próximos 4 años, porque usted pueda presentar cuál es su visión de futuro, de desarrollo de este municipio, como precisamente lo ha hecho Ricardo Dominici Iqui. Que nosotros entendemos, y la sociedad barahonera, y sobre todo a lo interno de su propio partido, el Partido Revolucionario Moderno, tomando en cuenta precisamente la sustanciación de las propuestas que ha presentado, que hay que darle paso a ese relevo que está representado en él. Por eso, ya que tú estás en ese tema y hablas de la convención, es el 1 de octubre. El 1 de octubre. Pero me dicen que en el PRM hay 5 reservas aquí en el municipio de Barahona. ¿Es cierto eso? No tengo la información realmente. Es mucho, 5. No tengo la información. Yo escuché como que habían entre 2 y 3. No sé la cantidad específica, pero 5 no. Bueno, porque 5 son la mitad de los regidores. Prácticamente. De la sala capitular. Si son 5 reservas. Son 11. Si son 5 reservas. Prácticamente la mitad. Si son 5 reservas. Y por ejemplo, el 40% de la mujer, que serían 4, ¿verdad? Ahí hay 9 regidurías. Entonces todos los demás irían a competir por 2. ¿Y el 10 de la juventud? No, el de la juventud me dicen que Marcel. No, Marcel supuestamente está reservado por un partido político ahí. Y Judy Fermín. No, Judy va por País Posible, que ellos llevan sus 11 regidores. Ellos llevan candidatura aparte. ¿Y quién es el candidato a alcalde? El alcalde del PRM. El que resulte ser el candidato. No que resulte, porque ellos cometieron un error. Bueno, proclamaron a Víctor Fernández. Ellos proclamaron, porque ellos están como en la crónica de una decisión anunciada. Hay que decir ahí, doctor, que Víctor es candidato formal ya por un partido político. Por un partido político. ¿Usted me entiende? Que es él irá como candidato como sea. Sí, que él es candidato oficial. Entonces no es candidato del PRM. Pero hasta ahora porque el candidato del PRM todavía no ha sido elegido. Pero hasta ahora es candidato por otro partido. Es así, usted tiene razón. Escucha. Sin embargo, para concluir. Pero parece, doctor, de forma no lacónica, yo digo de crónica, que entonces eso te dice que él parece que es el candidato. El asunto es el siguiente. Yo lo que estoy diciendo es que él es candidato ya oficial de un partido político. Por tanto, es una falla y amerita en ese sentido. Pusieron la carga delante del mundo. Sí, escúchame, Wilton, para que se entienda. En ese sentido, inclusive, amerita una sanción por parte del partido principal. Porque yo, como precandidato, por ejemplo, por el PRM, no puedo permitir que mañana Guillermo Moreno venga y me proclame como candidato, porque entonces yo sería el candidato primero de Guillermo Moreno, y después, si me eligen, sería en un segundo plano candidato del PRM, porque estaría primero Guillermo Moreno, que me proclamó hoy. Entonces, eso ameritaría dentro de la organización política a la que yo pertenezco y en la que estoy inscrito en su padrón electoral. Oiga, ¿cómo me tiene usted, don Will? No, yo no. Inscrito en su padrón electoral, algún tipo de sanción, porque
yo desafiné y me fui con, indisciplina, con otro partido político. Yo lo que no entiendo, doctor, ¿qué pasaría en ese caso por la razón de que todavía el PRM no ha definido quién será su candidato municipal? Sin embargo, un partido con el que el PRM tiene una alianza ya proclamó a un candidato, ¿verdad? ¿Qué sucede? La carreta delante del si mundo. mañana el resultado es de que el candidato que ha proclamado ese partido aliado no resulta ser el candidato del partido principal, que en este caso es el PRM. Se pregunta ahora, ¿se quedaría ahí como candidato? ¿Cómo van a manejar eso? Yo entiendo que hay una falta de tacto, no ni siquiera del alcalde de Víctor Fernández, sino en el caso de Milton Morrison como presidente de País Posible. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo te que voy debió a esperar? ¿Cómo yo te voy a proclamar a ti si tú no estás de acuerdo? Que debió esperar. Yo no puedo proclamar a Xavier si no está de acuerdo. Que por lo menos acuerdo mutuo. Que por lo menos Mira, eso se decida. fulano, nosotros vamos a proclamarte a ti como nuestro candidato del partido. No, espérense. Sobre todo que la proclamación recayó sobre un dirigente alto, dirigente provincial. Usted tiene PRM, toda la razón. Secretario general. Usted tiene toda la razón. Después del presidente provincial, el secretario general. Usted tiene toda la razón. Después de ese presidente provincial, En después, ese momento, inmediatamente después, el jefe del partido es él. En ese momento la prudencia Después del presidente. llamaba a ser prudente. Yo no entiendo la desesperación. Mire, a modo de conclusión de nuestro tema, decirle a los PRMistas que el próximo día 1 de octubre, Ya es una en el publicidad. municipio de Barahona, usted tendrá dos opciones: votar por un regidor denominado como el regidor de las propuestas, Ricardo Dominici, y las demás opciones que se presentan en ese torneo electoral el próximo día 1. Que cabe decir que ahí puede ya votar todo el mundo. Ahí está todo el mundo. No, todo el mundo. Eso no es así. Danilo Medina está en ese Bueno, padrón. voy a votar Eso es entonces. mentira, Se vaya a Yo votar. estoy en ese Vete a padrón. votar, Luis. Ve a votar. Vete a votar. Yo todo el que cruza en el Pasa padrón que del tú- PRM está en el ¿quieres padrón. que te escuche hablar de No. Así que todo el que le dé. No, todo el que esté en el van a ser unas padrón. elecciones caras. Todo el que esté en el porque todo el mundo está en ese padrón. Todo el que esté en el padrón. Todo el mundo está en el padrón Pero del ve a PRM. vete a votar, todo el No, mundo es yo PRMista, entonces. exijo que a mí me excluyan de ese manda una padrón. lo digo carta, tú sabes la vida, públicamente. tú mandas una ¿Qué carta, carta de una carta diablo, breve, si ni caso le tratando hacen que a él? sí, le hace caso. Pero es una sobre falta el de tema, respeto. sobre el tema de Xavier. Fue un día que te la buscaste tú. No, Métete ahí, Ah, pues Danilo se la buscó. Se la buscó. Gonzalo Se la está en el buscó, se padrón la del buscaron. Se PRM. tomó un cafecito. No, con Abinader. señor. Gonzalo está en el ¿Qué padrón se del tomó aquí? PRM. Wilton, no daña el tema de Xavier. Fíjense, a Xavier ha hecho una puntualización sobre la propuesta. Yo no le he leído, no le he escuchado. Sobre ese regidor, ¿cómo se llama él? Ricardo Dominici Félix. Dominici, sí. Y, Hijo de una gran mujer, de doña Jacqueline. Fíjate, bueno, abrazo, sobrino por de ahí. Edgar Félix Méndez. Sí. Fíjense, la ley 176-07, que rige los ayuntamientos, el distrito y los ayuntamientos, establece las funciones de un regidor de un vocal. Fiscalizar y reglamentar. ¿Verdad? Y representar. Bueno, eso es ya un complementivo. Algo complementario. no es complementario. La función, y puede buscarlo en la ley 176, la función de un regidor es fiscalizar y reglamentar. Y representar la Yo ciudadanía te estoy que le diciendo, apoyó. eso ya es algo complementario. Tú buscas la ley, te va a encontrar con esas dos funciones esenciales. Ahora bien, la gente se confunde. Un regidor no vaya a nombrar gente. Un regidor hace una representación colegiada en el cabildo. Es decir, que tú haces una propuesta y debes tener el apoyo de la mayoría para que esa propuesta sea acogida. Igual que en el Senado, en la Cámara de Diputados, tú llevas una propuesta y debe estar apoyada por la mayoría de los que están en ese momento ahí postulando. Entonces,
La función de un regidor va más allá, como tú acabas de decir, representar los intereses de la sociedad, de quien te eligió. Ahora bien, hay regidores que no saben a qué van ahí. Nosotros decíamos en meses pasados, Para cobrar un cheque. exacto, en meses pasados decíamos que el doctor Macho Kelly tuvo la osadía de hacer un conversatorio, escuchar a los candidatos a directores de Vía Central y regidores en el Club Juan Pablo Duarte. Y cada uno de ellos se presentó ante el plenario y presentó sus propuestas. Y ahí cada votante sabía a qué iba ese regidor, a qué iba ese vocal. Que manejaba la ley, que manejaba el funcionamiento de los ayuntamientos. Entonces, un regidor no puede estar en la calle anunciando que va a emplear a nadie. Ahora, tú logras ser regidor conjuntamente con el síndico de tu partido, tú podrías lograr una cuota de nombramiento. Pero no así si tú eres un regidor contrario. Tú puedes lograr quizás una obra en función del lugar donde tú vivas, en beneficio de la comunidad. Pero el regidor va a ese lugar a fiscalizar y a reglamentar. Y como bien lo ha dicho Xavier, ¿a qué? A representar. Entonces, si tú no conoces tus funciones y la población sabe que hay muchos que están aspirando, que no saben ni cuál es la ley, deben nutrirse ante eso. Porque muchas veces van a los lugares y desconocen realmente cuál es la función. Y muchas veces la función de un alcalde, decía alguien por ahí, que hay personas que están aspirando a alcalde cuando debieron aspirar a regidores. Y hay otros que están aspirando a regidores que debieron aspirar al alcalde. Están diciendo con eso por el desconocimiento. Porque hay personas muy capacitadas que están aspirando, pero hay otros que no saben la función a la cual están aspirando.